Seguimos con Enrique Rubio, director de la delegación de la agencia EFE aquí en París, y con Danae Rivadeneira, corresponsal de la revista Poder Sepamos, ya quien es nuestro personaje de la semana. Él es Lula da Silva. La justicia brasileña, como saben, han confirmado y aumentado la condena al expresidente brasileño a 12 años por un delito de corrupción que además no le permiten además salir del país. Lula tendrá muy difícil llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito, y queda bajo la amenaza de ir a la cárcel en las próximas semanas. El fallo ha creado, por tanto, un clima de incertidumbre sin duda inédito en el país, ya que Lula lidera los sondeos, pero podría llegar a ser declarado inelegible poco antes de que comience la campaña. No sé si les parece que este es un golpe definitivo para Lula. Dana, empiezo ahora con usted. ¿Definitivo, tocado, hundido? Yo creo que tal vez más que Lula mismo, yo creo que es la situación de Brasil, ¿no? O sea, yo creo que la situación política de Brasil está entrando en una crisis grave, sobre todo porque Lula es el referente de izquierdas, no solo de América Latina, diría yo, ¿no? Sino hasta del planeta, ¿no? Entonces, el hecho de que el referente, el hombre pobre que se voló un dedo cuando trabajaba como obrero, cuya mujer murió estando embarazada, en fin, que se presentó a diferentes elecciones, finalmente ganó, que sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza, claro, con ayudas, con un poco también de populismo, en fin, con mucho crédito, y que le llevó a Brasil finalmente a ser la locomotora, digamos, el país más potente de América Latina, pues que finalmente sea condenado. Pues claro, eso es un grave revés para la situación de la izquierda de América Latina, de todos lados, sí, claro, y a la vez también porque deja sin futuro candidato político probablemente a Brasil, ¿no? Donde actualmente hay 30 partidos políticos diferentes y es una situación de inestabilidad e incertidumbre que se vive actualmente. Se daba por sentada en muchos ámbitos que la sentencia del Tribunal de Ratificación no iba a ser favorable a Lula, pero no sé si Enrique le ha sorprendido por su dureza, por incluso ampliar de 9 a 12 los años de condena a Lula. En Brasil la polémica con la justicia está servida desde el primer momento. Es decir, llevamos ya varios años de graves escándalos, de corrupción, de sentencias muy polémicas, con lo cual yo creo que es difícilmente escrutable cuál va a ser la decisión de los jueces. No solamente esta decisión de ampliar la condena, sino, por ejemplo, la más reciente de otro juez, en este caso un juez de Brasilia, de prohibirle salir del país, de retirarle el pasaporte, por un caso que además hay que recordar que no tiene nada que ver, que es por el que se le ha condenado a los 12 años. Con lo cual es difícil adivinar por dónde va a salir la justicia en Brasil. Lo que sí se puede decir, yo creo que si algo nos enseña la experiencia, es que a Lula conviene mejor no enterrarlo de antemano. Es decir, por su trayectoria no solo política, sino incluso personal, haciendo frente a enfermedades, a problemas de salud, Lula ha demostrado que es un superviviente y que sus enemigos mejor harían en no darlo por muerto antes de tiempo. Como bien apuntaba Danae, él ahora mismo lidera las encuestas de opinión. Si hubiese unas elecciones a la vuelta de la esquina y él pudiese presentarse, es bastante probable que las ganase, con lo cual no sabemos si se va a poder presentar. Ahora mismo, a día de hoy, parece verdaderamente difícil. Pero aún en el caso de si no se presentase, tampoco sabemos cuál va a ser la influencia de Lula en un futuro Brasil en el que hipotéticamente un candidato con su respaldo pudiese alcanzar la presidencia. Yo creo que, por ejemplo, no hay situación posible en la que gane Brasil, ¿no? Porque de un lado sí es que absolvieran a Lula, toda la operación Lava Jato o Lavallato, pues tambalearía, ¿no? Dirían, bueno, todo lo que se ha venido investigando hasta ahora, finalmente no, y él se presenta y es presidente, queda un sinsabor. Y finalmente, si no absuelven a Lula, también yo creo que remueve los fantasmas del impeachment a Dilma, ¿no? Que fue entre maniobras oscuras, en fin, que no quedó muy claro cómo era. Entonces yo creo que ni de un lado ni del otro, pues queda el camino muy claro para Brasil. Decía Danae que esta situación no es buena para Brasil, la entendamos como la entendamos, pero fíjense también la percepción que tiene el ciudadano también del asunto de la corrupción, porque los detractores de Lula
se alegran de esta medida, se alegran de que haya una condena por corrupción y los defensores de Lula atacan al neoliberalismo, a que la justicia está podrida. Es decir, nos pongamos, pese a que el país pierde, nos pongamos en la postura que nos pongamos, en cualquier caso, hay una lectura interna de... Es quizá la lectura que tiene el ciudadano de la corrupción, ¿no? Que según sus gafas políticas lo interpretan una decisión de una manera o de otra, ¿no? Absolutamente. Y eso tiene mucho que ver también, yo creo, con el descrédito de la clase política en Brasil, que alcanza unas cotas impensables, que probablemente se enmarque dentro del descrédito, de la desconfianza que va en aumento en América Latina hacia la clase política, que probablemente no es un fenómeno que se circunscribe solamente al Brasil, sino que es algo que está sucediendo y que probablemente se va a ver en todas las convocatorias electorales que hay este año, que se escribe dentro de esa desconfianza, evidentemente por los casos de corrupción que están floreciendo por todas partes, por un momento de resurgir del populismo, como vemos en otros sitios, que parece que inquieta a los ciudadanos y a las clases políticas. Entonces no es más que eso, esa división entre los que apoyan a Lula y piensan que se está cometiendo una gravísima injusticia, salen a la calle, etcétera, y sus detractores, que creen que la justicia está cumpliendo con su trabajo y que tendría que ser incluso más contundente con él. Eso, al fin y al cabo, no es más que un reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? Es una clase política en implosión. Muchos analistas coinciden en establecer que Lula tiene un 30% de posibilidades de estar en liza en los comicios. Así lo dicen datos de las consultoras Capital Economics o Eurasia. No sé si vamos a estar en un bucle ahora de recursos y de apelaciones que instrumentalicen y que monopolicen como tema de campaña casi hasta el final, casi una especie de referéndum hacia la propia figura de Lula. Yo creo que sí, no es muy probable que él vaya a presentar, bueno, falta el tercer juez que tiene que presentarse para que todo eso se cierre y que, bueno, la condena sea ya un caso, digamos, cerrado, y luego él tiene el recurso, él puede apelar y luego se puede ser estudiado, tardar algunos meses más y tal vez con suerte llegar hasta octubre, en fin, ¿no? Claro, puede apelarse cada vez más a recursos judiciales para llegar. Igual, digamos... El panorama no cambia mucho, ¿no? O sea, se alarga más, digamos, el sufrimiento, me parece, pero la historia continúa allí. Creo que el plazo es que hay para inscribir los candidatos, creo que es hasta el 15 de agosto, con lo cual es muy probable que veamos que la telenovela judicial se va a prolongar sine die, y además el propio Lula ya ha advertido que él va a dar guerra, es decir, él probablemente va a hacer una caravana por el sur de Brasil, va a contar con la ayuda de sus aliados políticos no brasileños. Se habla de que puede contar con Cristina Kirchner, con Mujica, el uruguayo, con Fernando Lugo, con lo cual está claro que él va a dar la batalla y que esto no va a acabar aquí seguro. Él ha dicho por dar revancha nada más, no solamente de pura, no exactamente rabia, pero solamente para contradecir y para ver que puedo presentarme, lo voy a hacer, es lo que acaba de decir hace unos días. Claro, porque como decía Enrique, el problema de Lula, el problema de corrupción no solamente afecta a Lula, pero quizá la simbología de Lula es que era un referente para la izquierda y lo era a nivel internacional, ¿no? Quizá es lo que diferencia este caso, ¿no? Es el referente moral que suponía Lula, ¿no? Lo que le dé una perspectiva internacional al caso Lula da Silva. Exacto, eso redunda en la desorientación política del Brasil concretamente y en fin, y parece que de la región en general, ¿no? Es un referente que está seriamente amenazado, no ya de ahora, sino ya de hace unos cuantos años, y que en fin, y parece que su caída en desgracia, pues bueno, ha arrastrado a otros aliados en otros países, ¿no? Y esa ausencia de un referente se ve también en que ahora mismo no existe un favorito, no existe un candidato claro a la presidencia de Brasil, es decir... Y el siguiente es el ultraderechista. Efectivamente, Jair Bolsonaro, que todavía está lejos de Lula en las encuestas y que, bueno, que simplemente que el hecho de que su nombre esté ahí arriba, por delante de otros posibles candidatos más convencionales, pues da que pensar.